Yo soy interna del Hospital Internacional de la Universidad de los Andes y hago parte de la Junta Directiva del Grupo de Interés de Medicina Interna. El día de hoy vamos a inaugurar las charlas de este semestre del Grupo de Interés con el tema de neumonía adquirida en la comunidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Arias. Buenas noches al doctor Arias y muchas gracias por su compañía. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Vamos a dar inicio en este momento a la charla. Entonces, para empezar, pues los contenidos de esta presentación incluyen la definición de la neumonía adquirida en la comunidad, su epidemiología, su fisiopatología, qué clínica o qué síntomas vemos, cómo se hace el diagnóstico, cómo se estratifica su manejo, cómo se define la severidad, los paraclínicos que podemos usar para apoyarnos en el manejo de esta patología, el manejo de la misma, cuándo dar egreso del manejo hospitalario, qué consideraciones especiales deberíamos tener y un caso para que podamos poner en práctica lo aprendido durante la sesión. Los objetivos de esta presentación incluyen que todos podamos llevarnos a casa cuál es la definición de neumonía adquirida en comunidad, comprender cómo se hace el diagnóstico de la neumonía y la utilidad de las diferentes herramientas diagnósticas que voy a abordar a lo largo de la presentación, revisar el manejo establecido por las guías actuales y aplicar los conocimientos adquiridos por medio de un caso clínico. Entonces, para empezar a hablar de la definición, la neumonía se define como un proceso infeccioso del parénquima pulmonar que es secundario a la presencia de un microorganismo. Como lo sabemos todos, la mayoría, la neumonía adquirida la neumonía se divide en neumonía adquirida en comunidad, neumonía nosocomial o neumonía asociada al ventilador. Entonces, la neumonía adquirida en la comunidad se define como aquella que le da al paciente ambulatorio, es decir, un paciente que no se encuentra hospitalizado en este momento. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que si el paciente en este momento está hospitalizado, pero no lleva más de 48 horas dentro de la hospitalización y empieza a cursar con una neumonía, también se considera que es una neumonía adquirida en la comunidad. Asimismo, cuando el paciente tiene un antecedente de hospitalización reciente, pero es mayor a 7 días, también podemos considerarlo como una neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía nosocomial hace referencia a aquella neumonía que se adquiere durante la estancia hospitalaria. Y la neumonía asociada al ventilador es básicamente aquella que se adquiere por el antecedente del uso de ventilación mecánica. Porque es importante tener en cuenta esta división, porque aparte de hablarnos de dónde se adquirió la neumonía o la infección como tal, también nos habla de los diferentes microorganismos que podemos esperar en estos distintos sitios. En cuanto a la epidemiología, pues la neumonía se va a diagnosticar en aproximadamente el 1,2% de todas las consultas de urgencias y de estas la mayoría son neumonía adquirida en comunidad. Adicionalmente, la neumonía es la infección más mortal a nivel mundial con una mortalidad cercana al 10%. Y esta mortalidad va a incrementarse en los extremos de edad, es decir, aquellos menores de 5 años o aquellos mayores de 65, y también va a aumentarse en las condiciones que voy a describir más adelante. En cuanto a la fisiopatología o la forma en la que se instaura la infección o la neumonía, pues básicamente inicia por una microaspiración, que es básicamente cuando nosotros como que nos atoramos o decimos que se nos fue por el camino viejo. En este atoramiento, adicionalmente, va a ir una cantidad de patógenos a ocupar el alveolo cuando la cantidad de patógenos o microorganismos es suficiente. Esto va a causar una infección y posteriormente va a ocasionar que el alveolo se llene de toda una respuesta inflamatoria. En cuanto a la etiología o el origen, podemos dividir entre los microorganismos típicos, atípicos, hongos y virus. ¿Por qué dividimos las bacterias en microorganismos típicos y atípicos? Básicamente se hace debido a la presentación clínica de la enfermedad.
Es decir, los microorganismos típicos son los patógenos que nos van a producir un patrón típico de neumonía, en el cual la clínica va a ser más florida y la radiografía va a verse una consolidación como la que estamos acostumbrados a ver o como las que nos describen en los libros. Mientras que los atípicos tienen una presentación atípica, es decir, la clínica no va a ser tan aguda ni va a tener tanto compromiso sistémico y el patrón radiográfico no va a ser el que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos típicos o que causan neumonía típica? Streptococcus pneumoniae, que es tal vez el aislamiento más común en todos los aislamientos de microorganismos. Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A y Moraxella catarrhalis. En cuanto a los atípicos, tenemos Mycoplasma pneumoniae y Legionella pneumófila. Para los hongos tenemos Histoplasma, Cryptococcus, Coccidioidomicosis, Pneumocystis jirovecii. Y para virus, influenza, que es especialmente importante en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 65, el virus sincitial respiratorio, el rinovirus y el coronavirus, que cada vez y a raíz de la pandemia ha cobrado mayor importancia. Entonces, ¿cuándo deberíamos sospechar eh, microorganismos determinados? Para esto tenemos los factores de riesgo. Entonces, en esta presentación quisiera anotar o decir los factores de riesgo de los microorganismos más prevalentes en la población. Entonces, quisiera empezar con Streptococcus pneumoniae, resistente a la penicilina, que como ya lo ha mencionado, el Streptococcus pneumoniae es tal vez el microorganismo más comúnmente aislado microbiológicamente, y la resistencia a la penicilina nos agrega un desafío adicional en el tratamiento. Entonces, cuando sospechamos, cuando tenemos un paciente mayor de 65 años que ha usado betalactámicos en los últimos 3 meses, que tiene un antecedente de alcoholismo, que tiene enfermedades concomitantes como por ejemplo la inmunosupresión y que adicionalmente ha estado expuesto a menores en un centro de cuidado básico. Cuando sospecho pseudomonas, cuando la persona tiene una enfermedad pulmonar avanzada, como por ejemplo un EPOC grave y las bronquiectasias, terapias con corticosteroides. Esta terapia debe ser mayor a 10 miligramos de prednisolona por día o equivalentes, terapia con antibiótico de amplio espectro por 7 o más días en el último mes y desnutrición. Y el Staphylococcus aureus cuando los pacientes han estado expuestos a hemodiálisis, a uso de drogas intravenosas o a una infección previa por influenza. Estos dos últimos los quise mencionar especialmente porque, como lo vamos a ver más adelante, cuando estos factores de riesgo están presentes, el manejo de la neumonía, si yo lo sospecho, entonces va a ser diferente. La clínica, ¿cómo veo a mi paciente cuando éste tiene neumonía? Entonces, lo que el paciente va a venir refiriendo es que tiene tos, que tiene disnea, es decir, ahogo, expectoración, fiebre y dolor torácico. Este dolor torácico lo van a describir los pacientes como un dolor que se empeora con la inspiración, es lo que definimos nosotros como un dolor pleurítico. Adicionalmente, al examen físico nosotros podemos encontrar lo que se denomina un síndrome consolidativo. ¿Qué es el síndrome consolidativo? Vamos a encontrar varias cosas. Entonces, a la auscultación podemos encontrar estertores, pectoriloquia o pecho que habla y egofonía. En cuanto a la palpación, yo puedo pedirle al paciente que diga 33, le pongo las manos en ambos hemitórax y hay un hemitórax que va a resonar más y ese es el hemitórax que tiene la consolidación de la neumonía. Pues esto no va a aplicar si hay ambos hemitórax comprometidos. Y la percusión, que es básicamente matidez, que escucho un sonido diferente, más con matidez en comparación al resto de tórax en el foco en el que yo tengo la consolidación. Como les mencionaba, la clínica va a depender mucho del microorganismo, si es típico o atípico. Ya se los había adelantado previamente, pero básicamente el cuadro de neumonía típica es un cuadro que es agudo, que es severo, que tiene una respuesta inflamatoria sistémica importante, que se acompaña del síndrome consolidativo descrito anteriormente y que en la radiografía le voy a ver una consolidación. Mientras que el atípico es un cuadro que es más insidioso, el paciente no lo veo tan comprometido, no tiene un síndrome consolidativo instaurado como tal y cuando yo le hago la imagen no hay una consolidación tan clara.
Adicionalmente, estos microorganismos suelen cursar con manifestaciones extrapulmonares. Por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, que es uno de los microorganismos atípicos, puede cursar adicionalmente con anemia hemolítica o con meningitis bullosa. Y Legionella pneumófila puede causar hiponatremia y aumento de las transaminasas. Cuando la neumonía es causada por una etiología viral, va a ocasionar más síntomas respiratorios superiores, como por ejemplo la gripa. Esto, por ejemplo, lo vimos en el COVID, en el cual los pacientes iniciaban con un cuadro que era muy parecido a una gripa, pero que de repente evolucionaba a un síndrome de dificultad respiratoria aguda y de repente terminaban intubados. Ahora bien, el diagnóstico. Las guías de ITSA-TS nos proponen esta definición para definir o diagnosticar la neumonía. Básicamente, tengo que contar con tres criterios. Uno es el radiológico, un síntoma y un signo. Entonces, radiológicamente, ¿qué debo ver? Infiltrados pulmonares nuevos en el estudio imaginológico, ya sea una radiografía o una tomografía de tórax. Adicionalmente, debe estar acompañado de un síntoma respiratorio que consiste en tos, ya sea nueva o si el paciente cursa con tos crónica, por ejemplo, porque tiene un EPOC, que la tos esté aumentada en frecuencia. También aplica para el esputo, lo mismo, el ejemplo del paciente con EPOC. Si mi paciente normalmente expectora, este esputo debe estar aumentado. Disnea, que es la sensación de ahogo, y un dolor preurítico que se los había descrito anteriormente, que es básicamente este dolor que se empeora con la inspiración. Además, debe estar acompañado de un signo de hallazgo que puede incluir sonidos pulmonares anormales como roncos o estertores, una fiebre mayor a 38 grados centígrados, leucocitosis o neutrofilia no explicada, una hipoxia que se puede definir como una saturación de oxígeno menor al 90% o una presión de oxígeno en caso de que yo tenga unos gases arteriales menor a 60 milímetros de mercurio. Ahora, como en el diagnóstico hablábamos de imágenes, entonces, ¿qué imágenes contamos nosotros en nuestra vida como médicos? La primera y tal vez la más usada, porque sigue siendo el estándar para diagnosticar la neumonía, la radiografía de tórax. Sin embargo, la radiografía de tórax representa un desafío para nosotros como médicos, ya que es una herramienta diagnóstica que ya solo ofrece una sensibilidad y una especificidad del 75%, lo que quiere decir que hay una gran cantidad de falsos positivos, es decir, pacientes en los cuales yo veo en la radiografía una consolidación, pero que no están cursando con una neumonía, así como falsos negativos, pacientes en los que no veo una consolidación, pero sí están cursando con una neumonía. Esto implica un desafío para nosotros como médicos porque puede que pongamos un tratamiento antibiótico que no es requerido en pacientes que no lo requieren o dejemos de lado el antibiótico en un paciente que finalmente sí lo requiere. Es por eso que las guías ofrecen una recomendación y es básicamente que en un paciente cual yo tengo una alta sospecha clínica y no encuentro hallazgos radiográficos, debería iniciar el tratamiento antibiótico empíricamente. El ataque de tórax es una herramienta que tiene una mayor sensibilidad y especificidad para diagnosticar neumonías. Sin embargo, los estudios han demostrado que aunque diagnostica más pacientes, no va a modificar los outcomes de los mismos, es decir, no va a reducir su mortalidad o su estancia intrahospitalaria. Por otro lado, tenemos la ecografía de tórax o la ultrasonografía de tórax, que básicamente nos va a permitir, mediante un médico entrenado, especializado en el uso de esta herramienta, descartar diagnósticos diferenciales de disnea que podrían pues poner eh, en riesgo la vida del paciente. A continuación, quiero mostrarles algunas de las imágenes que podríamos encontrar en las radiografías de tórax. En esta, inicialmente, pues vemos una consolidación típica en la cual encontramos un hallazgo que es tal vez patognomónico, que es el que se encuentra señalado con las flechas, que se define como un broncograma aéreo. Cuando nosotros encontramos esta imagen, podemos sospechar que el paciente está cursando con una neumonía, probablemente de microorganismos típicos. Por otro lado, en esta radiografía vemos una neumonía típica en la cual hay múltiples infiltrados, pero no encuentro una consolidación como tal. Por este lado tenemos una neumonía necrotizante
en la cual se ve un neumatocele por una destrucción del parénquima pulmonar. Cuando yo encuentro este hallazgo en una radiografía, debería sospechar un Staphylococcus aureus y debería complementar con una tomografía. Por otro lado, en esta radiografía vemos lo que se describe como un patrón micronodular difuso. Este patrón nos debería hacer sospechar de tuberculosis o histoplasmosis y nuevamente la recomendación es complementar con una tomografía de tórax. Por otra parte, estas son algunas de las imágenes que podremos encontrar haciendo uso de la ecografía de tórax que hacen parte de los diagnósticos diferenciales principales que nos pueden causar disnea en el paciente. Entonces, por este lado podemos encontrar una ecografía normal en el modo M, en el cual vemos el signo de la playa y el mar, que básicamente hace referencia a un pulmón normal. Por este lado vemos una radiografía anormal o patológica en la cual vemos el signo del código de barras que nos debería hacer pensar que hay alguna ocupación alveolar, como por ejemplo un edema pulmonar. Por esta parte vemos una... Mentiras, esto es neumotórax, qué pena, me confundí. Por otra parte, tenemos esta imagen que se describe como líneas B. En esta sí nos debería hacer sospechar de ocupación alveolar, como por ejemplo un derrame pleural. Y esta imagen que se describe como un derrame pericárdico que también puede ocasionar disnea en el paciente. Ahora, tengo el diagnóstico de mi paciente. Pero ¿cómo decido cómo manejarlo? ¿Cómo decido si mi paciente se queda en la casa o si le tengo que dar un manejo intrahospitalario? Para eso existen dos herramientas, CURB 65 y Pneumonia Severity Index, que es básicamente el índice de severidad de la neumonía. Entonces, son dos escalas que están plenamente validadas, que nos van a dar una puntuación y con base en esa puntuación yo puedo decidir cuál va a ser el destino de mi paciente. Como pueden ver, el CRUB 65 es una escala mucho más breve, por lo que va a ser mucho más fácil usarla en urgencias. Entonces, ¿qué evalúa CRUB 65? CRUB 65 nos evalúa eh, cinco cosas principalmente. C, que hace referencia a confusión o el estado mental de mi paciente. U, de urea. R de respiración, frecuencia respiratoria, B de blood pressure, presión arterial y C de 65 que corresponde a la edad en años. Entonces, cuando mi paciente tiene una alteración en el estado de conciencia, C de confusión, le doy un punto. Si adicionalmente tiene una alteración de más de 19 miligramos por decilitro en el BUN, también le doy otro punto. Si la frecuencia respiratoria es mayor a 30, otro punto. Si la presión arterial está disminuida, es decir, una presión arterial sistólica menor a 90 o una diastólica menor a 60, otro punto. Y si adicionalmente mi paciente es un paciente mayor de edad, eh, le doy otro punto, si tiene más o igual a 65 años. Es así que si mi paciente recibe entre 0 y 1 puntos, el riesgo es bajo, dado que la mortalidad en este grupo de pacientes es 1,5%. En ellos puedo dar un manejo ambulatorio. Si el score o la puntuación me da entre 2 a 3 puntos, considero que el riesgo es intermedio, con una mortalidad de 9,2%. El manejo va a ser en hospitalización. Si es un puntaje entre 4 a 5 puntos, va a tener un riesgo alto con una mortalidad del 22%. Requiere también manejo intrahospitalario. La PSI o el índice de severidad de la neumonía pues usa varias cosas como la demografía, las comorbilidades de mi paciente, los hallazgos al examen físico y hallazgos paraclínicos e imagenológicos. Como podemos ver, dado que necesita hallazgos clínicos e imagenológicos, no vamos a poder completarla hasta que no ingresemos completamente a nuestro paciente y le pidamos los paraclínicos correspondientes. Sin embargo, la escala de PSI es la que más recomiendan las guías para poder clasificar a nuestros pacientes. En esta vamos a ver que hay una división de 5 grupos, en el cual el primer grupo es cuando obtengo una puntuación menor a 50 con una mortalidad del 0,1%. El manejo es ambulatorio. Cuando obtengo entre 51 a 70 puntos es el segundo grupo con una mortalidad de 0,6%. También es un manejo ambulatorio.
El grupo 3 se define como aquel que tiene una puntuación entre 71 a 90 con una mortalidad de 2,8%, también manejo ambulatorio. El grupo 4 es una puntuación entre 91 a 130 con un manejo intrahospitalario con una mortalidad del 8,2%. Y el grupo 5 es aquel que recibe una puntuación mayor a 130 con una mortalidad de 29,2%, por lo que requiere un manejo intrahospitalario. Aunque estas lo dividen en 5 grupos, podemos ver que el grupo 1, 2 y 3 es ambulatorio, el 4 es intrahospitalario y el 5 es también intrahospitalario, por lo que básicamente son los mismos grupos que la CURP 65. Ahora, yo decido que mi paciente tiene una puntuación moderada alta de mortalidad, entonces decido dejarlo intrahospitalariamente. Debo clasificar a mi paciente entre si es un paciente con una neumonía severa o no severa. La severidad se define como aquella neumonía que cumple con un criterio mayor o 3 o más criterios menores. Los criterios mayores incluyen shock séptico, que tenga una necesidad de vasopresores, falla respiratoria con necesidad de ventilación mecánica, y los criterios menores incluyen una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, una PAFI menor o igual a 250, que en la radiografía yo vea infiltrados multilobares, que tenga una alteración del estado de conciencia, que tenga una uremia, o sea, un BUN alterado mayor a 20, una leucopenia que se define como un valor menor de 4.000, una trombocitopenia con un valor menor de 100.000, hipotermia, es decir, una temperatura menor de 36 grados, o una hipotensión que requiera un manejo agresivo con líquidos. Si yo defino que mi paciente está cursando con una neumonía severa, debería remitirlo a UCI para hacer el manejo integral de toda su patología. Y pues básicamente en esta gráfica que sale un poquito borrosa podemos dividir a la neumonía adquirida en comunidad cuando es no severa y severa, que básicamente la severidad va a estar dada por una disregulación en la respuesta inmune del cuerpo que finalmente va a terminar alterando el estado fisiológico de la persona. Ahora, ¿qué laboratorios puedo pedir para apoyarme a clasificar en severidad y en el manejo de mis pacientes? Entonces, cuando yo decido que mi paciente puede ser tratado ambulatoriamente, solo va a requerir la imagen porque, como lo vimos anteriormente, uno de los criterios para hacer el diagnóstico es la imagenología. Intrahospitalariamente, pues voy a requerir más cosas como el cuadro hemático, el BUN, la creatinina, la glucosa, porque pues estos me van a dar criterios para determinar la severidad de mi paciente. Si adicionalmente con estos paraclínicos ya definí que mi paciente es severo, necesito algunas otras cosas como por ejemplo bilirrubina y gases arteriales, esto para poder complementar los estudios o la clasificación del SOFA en caso de que mi paciente esté cursando con una sepsis. ¿Qué laboratorios adicionales tengo? Entonces, en cuanto al cultivo de esputo y el hemocultivo y pues los antígenos de orina, estos van a ser dados, bueno, en general todos los de esta diapositiva van a ser indicados solo en casos especiales. El cultivo de esputo y el hemocultivo voy a pedirlos única y exclusivamente cuando el paciente está cursando con una neumonía severa. Adicionalmente, cuando mi paciente tiene un factor de riesgo para pseudomonas o Staphylococcus aureus meticilino resistente, que me va a condicionar que debo iniciar un tratamiento empírico diferente para estos pacientes. Es así que tanto el cultivo de esputo como el hemocultivo deben ser tomados antes de iniciar el manejo antibiótico, sin que esto implique que yo retrase el manejo antibiótico. En cuanto al cultivo de esputo, debería hacerse mediante una aspiración traqueal. Los antígenos de orina, pues básicamente van a ser para Legionella y Streptococcus pneumoniae, siempre y cuando yo tenga a un paciente que tenga un nexo epidemiológico que lo vincule con alguno de estos aislamientos. También debería considerar histoplasmosis, coccidioidomicosis y blastomicosis, obviamente teniendo en cuenta si mi paciente tiene algún nexo epidemiológico y si clínicamente o imagenológicamente sospecho alguno de estos microorganismos.
En cuanto al antígeno de influenza, pues este lo voy a solicitar cuando mi paciente cursa con una enfermedad severa, con una neumonía severa y que cuenta con algunas comorbilidades que lo predispongan a un empeoramiento por esta patología. La PCR eh, va específicamente para Staphylococcus aureus meticilino resistente, va a ser enfocada en la detección de estos microorganismos en específico y pues en caso de que salgan negativos, pues puedo desescalonar el tratamiento. Adicionalmente, la procalcitonina, que tanto se ha debatido en estas últimas guías, pues básicamente eh, la indicación de estos es cuando yo no tengo tanta certeza de si mi paciente está cursando realmente o no con una infección bacteriana. Eh, en ese caso, puedo solicitarlo sin que esto nuevamente implique que se demore o retrase el tratamiento antibiótico. Y en caso de que tenga un valor de procalcitonina que sea menor a 2,5, podría desescalonar el manejo antibiótico, porque este marcador nos habla de infección bacteriana. Si está disminuido, entonces podría descartarla teóricamente. Sin embargo, la desconfianza de los profesionales de salud para este marcador es un desafío que enfrentamos actualmente, porque aunque tengamos el criterio de procalcitonina menor a 2,5, nos da miedo quitarle el antibiótico al paciente con neumonía. Ahora bien, como lo mencioné anteriormente, el antibiótico es tal vez la mayor estrategia para tratar la neumonía en caso de que esté cursando con una neumonía de origen bacteriano. Para definir el manejo antibiótico de mi paciente, voy a definir o voy a dividir a los pacientes en tres grupos. Entonces tenemos el grupo uno, que es el paciente al cual le voy a dar manejo ambulatorio. El grupo 2, que es el paciente que está intrahospitalario, pero que no está cursando con una neumonía severa. Y el grupo 3, que es aquel que está cursando con una neumonía severa. Entonces, para empezar a hablar del grupo uno, eh, tengo que dividir a mi paciente entre si tiene o no tiene factores de riesgo para multiresistencia. Si no tiene factores de riesgo para multiresistencia, yo le puedo dar amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. En caso de que tenga factores de riesgo, como por ejemplo una hospitalización reciente en los últimos 90 días, un uso de antibiótico de amplio espectro o algo parecido, puedo iniciarle amoxicilina clavulanato 875-125 cada 8 horas, adicional de claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Ahora bien, para el grupo 2, que es aquel que tiene el manejo intrahospitalario, quisiera empezar hablándoles de los factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente y o pseudomonas. Esto es importante porque en caso de que mi paciente cuente con al menos uno de estos factores de riesgo para los siguientes dos grupos, sea grupo 2 o grupo 3, yo debo iniciar un manejo antibiótico completamente diferente, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Los factores de riesgo incluyen aislamiento previo en el último año, una hospitalización en los últimos 90 días o que haya usado un antibiótico intravenoso durante los últimos 90 días. Ahora bien, si mi paciente no tiene ningún factor de riesgo ni para Staphylococcus aureus meticilino resistente ni para pseudomonas, puedo iniciarle tranquilamente ampicilina sulbactam 3 gramos intravenosos cada 6 horas. ¿Qué pasa con la claritromicina, que también es un tema que ha surgido en las guías? Las guías internacionales básicamente nos decían antes que debía iniciarlo sí o sí. Sin embargo, se sugiere en este momento que yo inicie solo ampicilina sulbactam, haga un monitoreo de mi paciente durante 48 horas. Si durante estas 48 horas mi paciente mejora, no es necesario iniciar el claritromicina. Si en estas 48 horas mi paciente no mejora, lo mejor es adicionar el claritromicina porque esto nos va a cubrir los microorganismos o gérmenes atípicos. En caso de que el paciente tenga factores de riesgo para resistencia a neumococo, como hospitalizaciones previas o uso de antibiótico previo, le puedo iniciar también ceftriaxona 2 gramos intravenoso cada 24 horas. Si mi paciente tiene un factor de riesgo para pseudomonas, es decir, un aislamiento previo de pseudomonas o una hospitalización reciente o un antibiótico reciente, le iniciaría piperacilina tazobactam 4,5 gramos intravenosos cada 6 horas.
Si por el contrario tiene un factor de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, le puedo iniciar linezolid 600 miligramos cada 12 horas o vancomicina 15 miligramos por kilo cada 12 horas. La elección de alguno de estos dos medicamentos pues va a depender enteramente de las características individuales del paciente, como por ejemplo su función renal. El grupo 3, que es aquel que está intrahospitalario y que está cursando con una neumonía severa, tiene recomendaciones muy parecidas. Sin embargo, en este, la ampicilina sulbactam y la claritromicina van a iniciarse juntos de manera simultánea desde el inicio. En caso de que mi paciente yo le haga la prueba de influenza y esta sea positiva, le puedo adicionar este manejo antibiótico o el sertamivir. Si mi paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, entonces la elección de antibiótico va a ser piperacilina tazobactam 4.5 gramos intravenosos cada 6 horas. Si por el otro lado tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, puedo iniciar linezolid o vancomicina. Además, las guías sugieren el uso de corticosteroides intravenosos para el manejo de la neumonía severa. Esto ha demostrado que tiene un impacto en mortalidad, disminución en estancia en UCI y uso de ventilación mecánica. Algunas de medidas adicionales en los pacientes con neumonía incluyen oxigenoterapia, solo si mi paciente lo requiere, es decir, si está desaturado, menor al 90%, o si los gases arteriales se encuentran con una presión arterial de oxígeno menor al 60. Líquidos endovenosos, tromboprofilaxis farmacológica, terapia respiratoria y pues una monitorización constante de mi paciente. En cuanto al manejo antibiótico, la duración es algo que olvidé mencionar anteriormente. Para cualquiera de los tres grupos de severidad de la neumonía, la recomendación es que el antibiótico dure entre 5 a 7 días. Esta recomendación va a cambiar en caso de que mi paciente curse con alguna complicación, por ejemplo, un absceso o un empiema. En ese caso, la duración del tratamiento antibiótico puede extenderse hasta 10 a 14 días. Ahora bien, le puse todo el manejo a mi paciente, pero mi paciente no mejora. ¿En qué pienso? Puedo pensar que mi paciente tiene una comorbilidad descompensada, por ejemplo, una falla cardíaca descompensada o una enfermedad renal crónica reagudizada. Eh, o de pronto que el antibiótico que elegí no está cubriendo los gérmenes que en realidad tiene mi paciente. O que por el contrario, estoy cubriendo los gérmenes, pero estos gérmenes son resistentes al antibiótico que le puse. O de pronto mi paciente puede tener alguna de las complicaciones de la neumonía que describí anteriormente, como abscesos pulmonares o empiema. O que la condición de mi paciente esté dada por una condición infecciosa, como por ejemplo una neoplasia o una enfermedad autoinmune. En estos casos, pues debo hacer estudios complementarios que me orienten a un nuevo diagnóstico en mi paciente. Por el contrario, mi paciente evolucionó bien, está saturando bien, está estable clínicamente. ¿Cuándo puedo pensar en darle egreso a mi paciente? Cuando el paciente está estable clínicamente. ¿Cómo se define estabilidad clínica? Que mi paciente no tenga fiebre y que adicionalmente tenga signos como por ejemplo que no tenga taquicardia, es decir, una frecuencia cardíaca menor a 100, que no tenga taquipnea, es decir, una frecuencia respiratoria menor a 24, que esté bien saturado, una saturación mayor al 90%, o una presión de oxígeno mayor a 60, que vuelva a su estado mental de base. Es decir, si mi paciente cursa con Alzheimer, pues yo no puedo esperar que mi paciente esté completamente cuerdo, lúcido, ubicado, porque ese no es su estado mental. Simplemente que vuelva a su estado mental natural. O que además tenga una presión arterial sistólica adecuada, mayor a 90 milímetros de mercurio. Adicionalmente, debo evaluar la capacidad de mi paciente para tolerar la vía oral, porque en caso de que yo le egreso a su casa, pues ahí no va a tener acceso a las drogas intravenosas. Entonces, debo también clasificarlo a mi paciente con base en si tiene factores de riesgo o no para multidrogoresistencia. En caso de que no tenga factores de riesgo, lo puedo dejar con amoxicilina clavulanata 875-125 cada 8 horas o con cefuroxima 500 miligramos cada 12 horas.
En caso tal de que sí tenga factores de riesgo, le puedo iniciar levofloxacina 750 miligramos cada 24 horas. En la levofloxacina quisiera hacer pues un énfasis adicional y es que pues nosotros como médicos no deberíamos indicarla eh, como con tanta frecuencia, solo cuando sea estrictamente necesario, porque pues es básicamente la última línea de manejo realmente cuando ya no tengo opciones, porque su uso favorece la multidrogoresistencia, especialmente en la tuberculosis, que pues la levofloxacina es uno de los tratamientos. Adicionalmente, va a asegurar los medicamentos ambulatorios, considera la vacunación, especialmente contra neumococo, influenza, COVID-19 y virus sincitial respiratorio, incentivar a mi paciente a que deje de fumar, la cesación tabáquica, controlar sus condiciones de base, como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades renales, y educar a mi paciente en cuanto a su plan de tratamiento, porque que lo cumpla a cabalidad, porque de no hacerlo, pues puedo favorecer la multiresistencia. Asimismo, la identificación de signos y síntomas de empeoramiento que deberían hacerlo pensar en venir a urgencias y signos y síntomas de efectos adversos de los medicamentos que yo le estoy dando. Finalmente, pues las poblaciones especiales, que básicamente son cuatro: los pacientes pediátricos, la cual pues la neumonía, la causa más común, como ya lo había mencionado anteriormente, en pacientes menores de 5 años, es la viral. En esta población, más que los síntomas descritos anteriormente, ellos, los síntomas de la neumonía van a ser hipoxemia, aumento del esfuerzo respiratorio, visto como tirajes, y adicionalmente, pues tener en cuenta que esta es una población que va a tratarse diferente. En caso de que mi paciente yo considere tratarlo ambulatoriamente, pues no va a requerir algo, una radiografía, porque pues esto puede llevar a diferentes desenlaces que no estoy buscando en esta población. En la población geriátrica, en la población mayor, pues es una población que en sí misma representa un desafío porque es una población que tiene una mayor incidencia de esta enfermedad, adicionalmente hay una mayor mortalidad porque se asocia a algunas comorbilidades. Adicionalmente, se presentan con frecuencia con presentaciones atípicas, es decir, con un cuadro que no va a ser tan florido, por lo que esto representa un desafío en el diagnóstico. Y si yo retraso el diagnóstico, voy a retrasar el manejo adecuado y por ende va a asociarse con mayores complicaciones. Eh, y pues los inmunocomprometidos, que básicamente son población que va a estar expuesta o va a tener factores de riesgo para microorganismos atípicos. Sin embargo, las guías no ofrecen un consenso respecto a iniciar una cobertura antibiótica diferente para esta población. Sin embargo, es importante tenerlos en cuenta en caso de que mi paciente pues no mejore clínicamente en las próximas 48 a 72 horas luego de iniciar el tratamiento antibiótico. Asimismo, los pacientes que tienen riesgo de aspiración, como por ejemplo los ancianos nuevamente, eh, aunque tengan un riesgo de aspiración, las guías no recomiendan añadir cobertura para anaerobios, es decir, metronidazol o parecidos, a no ser que yo tenga una complicación ya establecida, diagnosticada en mi paciente, como por ejemplo absceso pulmonar o empiema. Ahora bien, em, quisiera traerles este caso como para repasar el contenido que di anteriormente. El caso básicamente es de un hombre de 72 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial controlada, EPOC moderado, exfumador con un índice de paquete de daño de 40 y que ha tenido una hospitalización reciente por una exacerbación de EPOC. Está vacunado contra la influenza hace un año. El paciente viene porque tiene una tos productiva, que tiene disnea progresiva, que se asocia a fiebre. Este es un cuadro que lleva 3 días instaurado. Adicionalmente, refiere un dolor que se empeora cuando inspira profundamente, que se asocia también a escalofríos. No ha tenido contacto con personas que estén enfermas o ha tenido viajes recientes a zonas endémicas de alguna enfermedad específica. Al examen físico le tomó la tensión, tiene 110/70, una frecuencia cardíaca de 105, una frecuencia respiratoria de 28, una temperatura de 38,5. A la auscultación pulmonar le escuchó estertores en la base del pulmón derecho y también un pecho que habla en ese mismo lugar. La percusión
En ese mismo lugar encuentro matidez y a la palpación encuentro que el hemitórax derecho tiene un aumento de la transmisión de las vibraciones vocales. Entonces, eh, ¿cuál es el diagnóstico? Eh, pues como la charla lo dice, es una neumonía adquirida en la comunidad. Aunque él tuvo una hospitalización reciente, fue una hospitalización que fue hace más de 7 días. En cuanto a factores de riesgo para patógenos, pues el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada, lo que le daría un riesgo para pseudomonas, dado que pues tiene una alteración estructural de su parénquima pulmonar. Y el CURP 65 básicamente nos da 3 puntos. ¿Por qué nos da 3 puntos? Devolvamos. Es un paciente que es mayor de 65 años. eh, no lo tenemos acá, pero su nitrógeno ureico es mayor de 20 y adicionalmente tiene una frecuencia respiratoria que es mayor de 24. Teniendo un puntaje de CURP 65 de 3, decidimos darle manejo intrahospitalario. Entonces le tomamos los laboratorios, un cuadro hemático que nos muestra una leucocitosis de 14.000 con neutrofilia, un PUN de 25, una creatinina de 1,2, glicemia de 130, unos gases arteriales con una presión arterial de oxígeno de 58 milímetros de mercurio y una radiografía de tórax que nos muestra un infiltrado consolidativo en la base pulmonar derecha, que cuenta con un broncograma aéreo. Ya con la radiografía de tórax, pues confirmamos definitivamente el diagnóstico de neumonía. Entonces vamos a calcularle, ya teniendo los paraclínicos necesarios para el PESI, cuál es el PESI de mi paciente. Este pues no lo vamos a describir completamente, pero da un PESI aproximado de más de 130 puntos, es así que el paciente tiene un grupo 5, es decir, es un paciente con una neumonía que se clasifica con una mortalidad de casi 30%, requiere definitivamente manejo intrahospitalario. Adicionalmente, eh, para tener la severidad, vamos a evaluar cada uno de los criterios mayores. Entonces, no tiene shock séptico con necesidad de vasopresores, no tiene una falla respiratoria. En cuanto a los criterios menores, tiene una frecuencia respiratoria que no es mayor a 30, no cumple con eso. Tiene una PAFI que es menor, no tiene una PAFI que es menor a 250, no contamos con la PAFI en los gases arteriales, pero asumamos que es de 350. No tiene infiltrados multilobales, de acuerdo a lo que nos describe la radiografía de tórax. Tiene un boom que es más de 20. No tiene una leucopenia. No tiene trombocitopenia. No tiene hipotermia y no tiene hipotensión. Es por esto que pues mi paciente no está cursando con una neumonía severa. Entonces, ¿qué paraclínicos le puedo pedir? Eso se los voy a dejar para que cada uno lo reflexione en su casa y cuál va a ser el manejo. Como les había mencionado anteriormente, pues mi paciente tiene un factor de riesgo para pseudomonas, sin embargo, no es uno de los factores de riesgo que nos describe la guía. Es decir, él no tiene ni un aislamiento previo, ni una hospitalización en los últimos 90 días, ni un uso de antibiótico reciente en los últimos 90 días. Es por ello que voy a iniciar el tratamiento empírico para el grupo 2, es decir, ampicilina sulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas, reevalúo en los próximos días y a los 48-72 horas no ha mejorado, puedo iniciarle claritromicina. Finalmente, para concluir, pues la neumonía es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar que es secundario a la presencia de un microorganismo. El diagnóstico de la neumonía va a estar basado en la imagen, en los síntomas y en los signos. Se deben considerar etiologías atípicas y factores de riesgo para los pacientes, siempre tenerlos en el radar, aunque pues el antibiótico empírico inicialmente no me los cubra, debo tenerlos en el radar. Debo estratificar la severidad para guiar la decisión de hospitalización o manejo ambulatorio en mi paciente. Debo estar monitoreando constantemente, reevaluando constantemente
para decidir si cambio o no el curso del manejo antibiótico de mi paciente y debo promover la vacunación en los pacientes, ya que pues esto va a prevenir desenlaces fatales en un futuro. Estas son las referencias que usé para la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Vale, por la charla tan completa, muy bien estructurada y obviamente resaltando los puntos claves para el manejo de la neumonía. Y el caso, pues obviamente ejemplifica a la perfección pues el quehacer de todos los días, tanto del internista como del neumólogo, ¿no? De establecer primero un diagnóstico, obviamente su severidad y cómo vamos a realizar el manejo intrahospitalario, ya sea en la unidad de cuidados intensivos, sala general o ambulatorio. Muchas gracias por esa charla. No sé si alguien del público o Vale tendrá alguna pregunta adicional sobre el tema o dejamos por culminada la sesión. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos durante la sesión. Parece que no hay preguntas por ahora. Así de clara fue la presentación, Vale. Bueno, muchas gracias y Excelente. gracias por la invitación. Espero acompañarlos en futuras charlas, obviamente. Muy buen nivel de la charla. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Que tengan buena noche.